El cuidado a niños, niñas y adolescentes en el mundo digital. Segunda parte. ¿Están todos listos para zarpar, mis valientes? ¿Sabías que todas las niñas y niños tienen derechos? Nadie nos puede negar las cosas que nos corresponden. Sí, eres libre de escoger lo que te gusta. ¡Soy un dinosaurio! De jugar con carritos, muñecas, peluches o cualquier otro juguete. Nos pintamos el cuerpo, todos bailamos y es muy bonito. A vivir aventuras emocionantes y a que siempre te traten bien. ¡Qué lindo collar! Sí. Toma, te lo presto. ¡Wow! Ven a divertirte, porque en Eureka cabemos todas, todos y todes. Es hora de jugar. Tengo derecho a ser quien quiero ser. En Eureka, tu canal. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital, el espacio del defensor de las audiencias en Canal Capital, donde escuchamos, conversamos y ponemos en el centro los derechos de quienes nos ven y nos acompañan. En nuestro capítulo anterior abrimos una conversación fundamental sobre la protección de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales, un tema que sigue creciendo a nivel global porque conlleva desafíos inéditos y urgentes. Hoy avanzamos en la reflexión sobre nuestro papel como adultos, como instituciones y como sociedad. Como lo prometimos en el anterior programa, hoy continuaremos buscando respuestas a preguntas que quedaron en el tintero. ¿Cómo acompañar responsablemente y sin censura o miedos a los niños, niñas y adolescentes en el mundo digital? ¿Y qué límites son necesarios? ¿Cuáles son los riesgos y también las oportunidades que ofrece la tecnología? Para ello, hoy nos acompaña nuevamente Mónica Hernández, presidenta de la Fundación Telefónica Movistar en Colombia. Tomen nota y cuéntenos qué nuevas preguntas o reflexiones surgen hoy durante la conversación con nuestra invitada. Escríbanos al correo defensoría@canalcapital.go.co. Veamos la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Audiencias Capital. Lo prometido es deuda. La semana pasada no nos alcanzó literalmente el tiempo para conversar con Mónica Hernández, presidenta de la Fundación Telefónica Movistar, sobre muchas acciones y estrategias que podemos impulsar para garantizar efectivamente la protección de los niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Se nos quedaron muchos temas y Mónica se comprometió a acompañarnos hoy para seguir ahondando en el conocimiento del tema y en la importancia de actuar colectivamente, sin miedo y con base en la evidencia, sea como padres, madres, educadores, empresarios o funcionarios públicos. Son muchos los retos y hoy vamos a profundizar en aquellos que no alcanzamos a analizar la semana pasada. Mónica, gracias de nuevo por estar con nosotros en Audiencias Capital. A ti, Carlos, mil gracias por permitirme estar nuevamente con ustedes y bueno, un saludo muy especial a quien nos está viendo en este momento. La semana pasada, Mónica, usted afirmó que los adultos tenemos que ser muy cuidadosos para evitar que el esfuerzo de proteger a los niños se convierta en censura, en aislamiento o en bloqueo. Nos quedó claro que el camino no es decirles, hey muchachitos, ustedes no tienen por qué meter las narices aquí en los entornos digitales. Por tanto, le invito a explicar el concepto de control parental. ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles nuestros límites? ¿Y cuáles las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes no terminen siendo censurados por nosotros o aislados del mundo, sino ejerciendo su ciudadanía con autonomía y responsabilidad en los entornos digitales? De acuerdo, este tema del control parental es importantísimo
porque forma parte de esa guía que debe hacer un adulto alrededor del uso de este tipo de herramientas, y para eso necesita realmente entender cómo funciona y entender qué es lo que puede controlar y no. Por supuesto, como su nombre lo dice, pues es una función que tiene que estar ejerciendo un adulto responsable que está acompañando todo este proceso de utilización de las tecnologías, pero el acompañarlo no implica impedir el acceso, sino realmente entender cuáles son los puntos donde se debe controlar acceso a información, acceso a ciertos espacios que pueden ser nocivos para los niños, limitar el contenido que puede estar viendo en algún momento un niño o un adolescente en ciertas plataformas, y eso es efectivamente a lo que se refieren las herramientas de control parental, que vienen normalmente, uno las puede contratar como un servicio adicional, o incluso dentro de las licencias que normalmente vienen con un computador vienen algunas opciones básicas de control parental, como también existe por ejemplo en las plataformas de video o en las plataformas de contenido en general. El acceso a la televisión o a otros contenidos audiovisuales pues también viene con estas herramientas. Normalmente vienen integradas, algunas son gratuitas, otras hay que seguramente pagar por el uso, por tener esa licencia, pero ahí normalmente son muy sencillas de implementar y son como intuitivas, digámoslo así, en donde lo que se tiene que tener en cuenta es que queremos que nuestros niños efectivamente puedan hacer uso de estas herramientas y aprovechen esa puerta al mundo que es hoy en día Internet. Cualquiera que tenga hoy un celular realmente tiene una puerta al mundo que ninguno de nosotros tuvo hace unos años, pero hoy en día está ahí y es de manera inmediata. Que lo hagan, que lo aprovechen, pero ojo que como en el mundo físico también hay unos riesgos que hay que controlar. Así como uno le dice a su niño, ojo, no puede recibirle nada a un extraño, eso mismo va a pasar en el mundo digital, pero no lo vamos a dejar al azar. Vamos a ver realmente cuáles son las personas o las entidades o los contenidos que vamos a permitir que nuestro niño reciba, ¿no? Sin dejar de generarle un pensamiento crítico que va a permitir que si ellos ven alguna señal de alerta de la que nosotros les digamos, realmente puedan reaccionar frente a eso igual a como lo hacen en el mundo presencial, ¿no? Entonces, esto obviamente es un tema de acompañamiento, por eso es que es tan importante que exista como ese grado de alfabetización, que por alfabetización no entendamos es que yo no tengo ni idea de tecnología, o yo hoy sí sé de tecnología, yo no necesito que me alfabeticen. En realidad, hoy en día, además como se mueve el mundo digital en el cual tenemos que aprender todos los días de todo lo nuevo que está pasando, pues creo que ese proceso de aprendizaje se da para toda la vida, y eso lo vemos a diferentes niveles, luego más en términos de cómo funciona la tecnología o las nuevas herramientas, los nuevos desarrollos, y cómo los logramos controlar para que nuestros niños realmente tengan acceso a eso, lo disfruten, lo aprovechen, pero pues obviamente limitando el daño que pueden tener de un uso no supervisado. Quiero retomar el tema de la inteligencia artificial. Quienes promueven el Consenso Nacional de Cuidado Digital sostienen que la expansión de esa tecnología ha intensificado la recopilación de datos personales de niños, niñas y adolescentes, exponiéndoles a múltiples riesgos sin que exista una regulación sólida de protección. Recuerdo, por ejemplo, a la ponente española que en el foro dijo que la inteligencia artificial está permitiendo hoy a las grandes plataformas y redes recopilar datos sobre nuestros comportamientos como adultos, pero también el de los niños y las niñas. Eso se traduce en la práctica en la recolección de qué tipo de datos, Mónica. Que ahí hay que tener mucho cuidado porque, claro, como viene moviéndose tanto y tan rápido la inteligencia artificial, todavía faltan escenarios en los cuales se entienda cuál es el impacto que tiene la inteligencia artificial y cuáles son los comportamientos que hay que cuidar, ¿no? Porque todos los días se está evolucionando y todavía no tenemos escenarios normativos que permitan limitar un poco el comportamiento de la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de datos puede estarse dando? Es que se genera, además que muchas veces uno ni siquiera se da cuenta. O hay incluso, por ejemplo, plataformas educativas que están recopilando datos de geolocalización, de comportamiento, de uso, sin que realmente se esté informando a los cuidadores alrededor de la recolección de esa información. Que es importante aquí tener mucho cuidado con los datos personales de los niños, con sus imágenes, con grabaciones no autorizadas de video, con que se recopilen datos de comportamiento, de uso de este tipo de herramientas que además
desafortunadamente somos muy poco conscientes de que no existe nada gratis en este planeta en el que vivimos, y cuando nosotros creemos que estamos descargando una aplicación de manera gratuita, incluyendo redes sociales, incluyendo plataformas educativas y demás, en realidad por detrás existen plataformas que están capturando esos comportamientos y que generan después, tratan de inducir ciertos comportamientos alrededor de la información que han capturado, que sobre todo cuando tiene que ver con niños y ellos van a estar después teniendo que utilizar este tipo de herramientas, pues indudablemente es peligroso. Es peligroso, y ahí en realidad tenemos que tener muchísimo cuidado en generar un comportamiento de uso ético sobre la inteligencia artificial, sobre el pensamiento computacional. Por eso para nosotros este ha sido uno de los focos importantes desde hace tal vez un par de años, como trabajamos por supuesto mucho los temas de educación en el aula, de la mano de los profesores y los directivos docentes, en cómo podemos hacer que nuestros profesores entiendan la inteligencia artificial, el impacto que tiene y cómo la pueden utilizar en el aula de la mejor forma posible, pero teniendo muchísimo cuidado sobre qué tipo de información realmente van a permitir que se capture de los estudiantes, y cómo se puede hacer para que ellos sean conscientes de qué información pueden entregar y qué no, porque muchas veces, aun cuando uno trate de evitar ciertos comportamientos de cara a los niños, pues se van a ver expuestos a ciertos riesgos, como pasa en el mundo físico también. Y ahí es importante que también sepamos decirle, así como le decimos, no le recibas nada a un extraño, pues bueno, cuando te parezcan este tipo de alertas o este tipo de solicitudes de información o de acceso o de amistad en ciertas plataformas, no lo hagas, porque podemos caer en comportamientos que pueden ser peligrosos para nuestros niños. Me llamó mucho la atención, y además me gustó muchísimo, el hecho de que los documentos oficiales del consenso definan el entorno digital como un espacio cívico donde se ejercen derechos. Y me gustó, Mónica, porque creo que esto plantea el debate sobre el entorno digital en perspectiva de política, de democracia, de Estado social de derecho y de nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas como consumidores de información. ¿Qué implica, pues, que el entorno digital sea concebido como un espacio cívico? Lo que pasa es que creo que todavía estamos en un despertar alrededor de lo que pasa con los temas digitales, pero es que tenemos que ser conscientes que quien tenga hoy un celular en la mano, que hoy en día sabemos que la penetración de celulares está casi en el 1,7% de celulares por persona, tiene una puerta a un mundo digital tan grande que hace que tengamos que ejercer responsabilidades y derechos como en cualquier entorno. Y en eso hemos venido nosotros hablando hace ya un par de años alrededor de lo que es ser un ciudadano digital. Esto es un mundo simultáneo a lo que vivimos en el entorno físico, pero que además permite cosas que normalmente en el mundo físico no pasan. Unos comportamientos, por ejemplo, de anonimato o de decir ciertas cosas que normalmente de forma presencial no haríamos, o tener ciertos comportamientos que normalmente no tendríamos, que desde el mundo virtual también hay que regularlos. Entonces, si realmente estamos incursionando, así como interactuamos en el mundo presencial, lo hacemos en el mundo virtual, esto requiere que efectivamente sepamos que somos ciudadanos digitales, y eso requiere además saber que tenemos obligaciones y que tenemos derechos. Y en eso sí que hemos estado trabajando este año, como yo les mencionaba anteriormente. Lanzamos el Observatorio de Derechos Digitales justamente pensando que estamos en un entorno en el cual tenemos que ser conscientes de que hay derechos, que somos sujetos de derechos de expresarnos, de aprender, de participar, de ejercer ciudadanía digital, de estar protegidos en ese entorno. Y eso, por supuesto, va a implicar, como pasa en el mundo físico, que el Estado tenga unas regulaciones o unos lineamientos específicos, pero que las escuelas también los tengan, que las familias sepamos cómo actuar en esa misma línea, que las mismas plataformas de contenido o de tecnología garanticen la seguridad de las personas en ese entorno digital, porque queremos que participen, porque queremos que efectivamente aprovechen todo el beneficio que trae la tecnología de poder estar sin mayores costos, sin tiempos de desplazamiento, sin limitaciones de tiempo
interactuando y haciendo cosas que normalmente en el mundo presencial se nos dificultarían, pero ojo que eso también tiene unos riesgos y por eso tenemos que regularlo. Y por eso se genera ese espacio de cívico, ¿no? De ciudadanía digital, que tiene que ir mucho más allá de un tema de entretenimiento, de un tema de consumo, sino que tiene que entenderse como un espacio, es que es virtual, pero es un espacio donde se ejercen derechos y deberes ciudadanos, igual que cualquier plaza pública. Es decir, esto implica que en el caso que estamos hablando, nuestros niños, niñas y adolescentes realmente tengan derecho a una información segura, a tener su privacidad, a que protejan sus datos personales, a que protejan su imagen, a que no rastreen los comportamientos que tienen para que después traten de inducirles comportamientos extraños, que tengan libertad de expresión como se tiene en el mundo presencial normalmente, que estén protegidos frente a riesgos. Y las plataformas y quienes estamos inmersos en este mundo digital tenemos que garantizar que eso se haga desde el principio, ¿no? Es decir, la privacidad por diseño es de la plataforma, pero por supuesto que exista toda la normativa alrededor de esto y todos los mecanismos de protección para que pase de la mejor forma posible. A mí me quedó sonando que en el foro donde nos fue presentado el Consenso Nacional por el Cuidado Digital, se habló de la necesidad de medidas reforzadas. ¿En qué consisten esas medidas reforzadas, Mónica? ¿Qué es en las medidas reforzadas? Es lograr que cuando hablamos de niños, el acceso a estas plataformas, a estos contenidos, tengamos unas acciones que sean mucho más estrictas, encaminadas a proteger los datos personales. Y datos personales, bueno, quienes trabajamos en esto sabemos que no solamente es nombre, correo, celular, sino que también incluye imágenes, incluye comportamientos, hábitos de uso de diferentes herramientas, para que ellos realmente, al no entender, porque no tienen todavía la capacidad, el alcance que puede tener entregar esta información, pueden consentir el tratamiento de una información que puede derivar en temas que sean inadecuados. Entonces, desde el tema de la recolección de datos deberíamos buscar que fuera lo mínimo posible para que nuestros niños y niñas interactúen con estas plataformas, pero no más allá de lo que sea realmente necesario. Desde el diseño, aplicar el tema de la privacidad, ¿no? de los datos, que ninguna herramienta, ninguna plataforma realmente tenga libre acceso a esta información. La privacidad en el diseño es importantísima y tiene que garantizar que nada más allá de lo estrictamente necesario o nadie tenga acceso a esta información que es tan importante, que haya transparencia en el uso de estas herramientas. Tener muy presente que las empresas comerciales tienen que tener un comportamiento ético frente a la información a que están accediendo. No pueden hacer sencillamente la misma vigilancia comercial que se ejerce sobre un adulto. No puede haber manipulación algorítmica, no puede haber escenarios de acoso digital, no puede haber uso indebido de información en entornos educativos o en entornos de inteligencia artificial. Eso debería ser un tema ético que tienen que trabajar las empresas. Se trata de tener unas medidas que permitan reforzar como esa protección de la niñez en ese ecosistema digital, pero no como la excepción, sino como el principio rector del mundo digital, ¿no? Que cuidemos muchísimo el acceso a contenidos inadecuados, la oportunidad de que toda esta interacción con estas herramientas genere temas de ciberbullying, de robo de datos personales, de robo de imágenes o de incidencia de comportamientos negativos, porque además los niños muy fácilmente caen en que alguien los invite a tener algún tipo de acceso, de beneficio a cambio de cosas que no están siendo realmente conscientes, que los están induciendo a tener un comportamiento que no sea claro. Entonces se trata básicamente de eso, ¿no? Que seamos muy conscientes y que exista una regulación muy clara al respecto y una normativa muy clara que además conlleve a sanciones por un uso indebido de esta información. Antes de continuar, queremos recordarles que este tema nos involucra a todos y su voz es fundamental en esta conversación. Los invitamos a que nos escriban y nos compartan todas sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo defensoría@canalcapital.gov.co. Cada opinión que recibimos nos ayuda a fortalecer este espacio y a seguir construyendo mejores contenidos para nuestras audiencias. Y por supuesto, los invitamos a quedarse con nosotros porque todavía nos queda una parte muy importante de esta entrevista, con reflexiones y respuestas que vale la pena seguir escuchando. Mónica, aquí estamos hablando de información que nosotros les estamos regalando a las plataformas y redes digitales. Y recuerdo que alguien se preguntaba en estos días, ¿por qué Google no nos cobra por los servicios que nos presta?
Y esa persona decía que cada vez que hacemos un clic, Google se roba nuestra información personal y con ella gana miles y miles de millones de dólares o de euros, en fin. Se trata de plataformas y redes cuyos propietarios son muy ricos y muy poderosos, a quienes uno puede suponer que les sabe a cacho, como decimos aquí en Colombia, les sabe a cacho que los estados, los congresos, los legisladores o las organizaciones de la sociedad civil presionemos para que existan normas que pongan límites a la vulneración de muchos de nuestros derechos como usuarios de esas redes y plataformas. Entiendo que de eso se trata el abordaje político de este asunto, ¿no? Claro, porque además cuando tú lo piensas, pues tú aceptaste, ¿no? Que Google, o bueno, los grandes generadores de contenido, porque no solamente es Google, accedieran a tus datos y los utilizaran de la manera en la que ellos lo hacen para lucrarse. O sea, el hecho de que tú no hayas sido consciente que lo hiciste no implica que ellos no te hayan advertido alrededor de eso. Pasa es que uno tiende a saltarse todos los términos y condiciones y irse una vez a la casillita de acepto. Y piensa que es gratuito. Pero la moneda de cambio es valiosísima y no solo son tus datos personales, es el comportamiento que tú tienes al interactuar con esas plataformas, que es lo que le permite a ellos generar ingresos a través de publicidad, ¿no? de mecanismos publicitarios. Pero por eso es que es importantísimo que nosotros seamos conscientes de qué estamos haciendo y que tengamos muchísimo cuidado de a qué permitimos que nuestros niños realmente accedan. Y hay que ser muy claros en qué tipo de información lo están haciendo. Porque, pues finalmente, si tú cuestionas a un Google o a alguno de los generadores grandes de contenido, un TikTok, un Instagram, incluso el mismo YouTube, pues en realidad es que esto no es que lo hayan hecho a escondidas. Ellos han sido muy claros en qué tipo de costo tiene o a cambio de qué realmente están entregando, incluso el mismo WhatsApp, algún servicio en teoría de manera gratuita. Tu moneda de cambio no es monetaria, son tu información que a ellos les permite traducirlo en ingresos para ellos, ¿no? Pero justamente por eso es que es importante que llevemos toda la alfabetización digital, no solamente a los niños para protegerlos, sino a los padres de familia, madres, cuidadores, a todas las familias, para que sepan que esto está pasando y que efectivamente tienen que prepararse al respecto, tienen que ser mucho más conscientes de eso. Hemos hablado ya con usted de que la protección de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales demanda la intervención de muchos actores, como las empresas, los gobiernos, los legisladores, los jueces, etc. Le pregunto entonces, en ese espectro amplio de responsabilidades compartidas y diferenciadas, ¿cuál puede ser el rol de un canal como Canal Capital o de un canal como Eureka, que es nuestra señal infantil y juvenil? Sí, yo creo que los medios de comunicación son fundamentales, pero fundamentales en todo este proceso de enseñarle a la gente, primero alrededor de poner sobre la mesa estas problemáticas, que creo que es importantísimo hacer que la gente sea consciente de que esto pasa, pero además ponerles también sobre la mesa que existen herramientas que les van a permitir interactuar de la mejor forma posible con todo esto que pasa, con todo lo bueno y con todos los riesgos. Entonces, ustedes que tienen acceso a audiencias especializadas, infantiles, juveniles, adultas, tienen un papel importantísimo en la construcción de esos entornos digitales que sean seguros, que sean responsables. Se pueden convertir en un aliado clave para poder promover esto que hablábamos de la ciudadanía digital, con un enfoque en los derechos, para que se exijan, para que se hagan respetar. Pueden, por ejemplo, generar contenidos educativos, culturales propios en los formatos en los que lo están consumiendo los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Muy cortos, muy precisos, que tengan un lenguaje muy ameno, muy cercano, en donde realmente se les enseña a usar la tecnología de una manera muy crítica, porque se tiene que hacer de esa forma, de una manera segura, incorporando narrativas sobre privacidad, sobre bienestar digital, sobre prevención de riesgos, y eso mismo hacerlo con adultos, ¿no? El lenguaje será distinto, pero esos contenidos cortos que ustedes tienen la facilidad de poner a disposición de estas audiencias son vitales. Pueden visibilizar buenas prácticas de todo lo que se está haciendo en Colombia o en otros países alrededor de cómo se alerta o cómo se manejan estos riesgos derivados del mal uso de la tecnología, ¿no? Cómo manejar temas de grooming, de ciberacoso, el uso problemático de las plataformas en formatos que sean realmente atractivos. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos contenidos
que generamos de manera gratuita alrededor del proyecto Escuelatic Familia, que son unos formatos de video de 20 minutos enseñándole a la gente cómo pueden hacer ese proceso de alfabetización digital de una manera muy sencilla y desde el punto de vista no solamente de un adulto que ya conoce tecnología, sino incluso de los adultos mayores que necesitan un poquito más de acompañamiento. Esos contenidos son gratuitos, ustedes perfectamente lo pueden visibilizar, utilizar, compartir con quien lo quiera, aprovechar en donde esté. Además, porque a diferencia de Internet, el acceso a televisión es mucho más universal, ¿no? Casi que el 95% de los hogares en Colombia tienen acceso a la televisión y a este tipo de contenidos, y qué bueno para que se pueda aprovechar y hablar de todo esto, ¿no? Importantísimo incluir la voz de los menores en esta conversación. Esto no es un tema que nosotros podemos ignorar lo que ellos dicen, porque tú lo mencionaste en algún momento. Ellos son protagonistas de este mundo digital y están expuestos a todas estas nuevas tecnologías. Pensar en aislarlos y impedirles que participen de este proceso es un error. En realidad ellos son sujetos de derechos y son protagonistas de esta construcción de espacios digitales que sean saludables. Tenemos que escucharlos, porque de lo que nosotros escuchemos podemos desarrollar alternativas que pueden ser muy interesantes en términos del desarrollo de esos entornos digitales seguros. Creo que se pueden articular campañas con aliados en este ecosistema digital. Nosotros, por supuesto, uno de ellos, pero hay muchos que trabajamos en este tema digital que pueden ayudar, o podemos en general ayudar a impulsar la alfabetización mediática, la corresponsabilidad social, cómo entre todos de manera intersectorial realmente ayudamos a construir esos entornos digitales que sean seguros. Y por supuesto, pues aprovechar también todas sus plataformas digitales, todas sus redes sociales para amplificar mensajes de seguridad en línea, ¿no? Esa es la manera como hoy en día se consumen los contenidos mucho nuestras nuevas generaciones, que son más nativos digitales, pero no por eso realmente saben cómo aprovechar bien la tecnología o cómo cuidarse en esos entornos. Pero pues también cada vez más adultos acceden a ese tipo de formación y es importante acompañarlos en eso que se está moviendo, ¿no? Probablemente no son contenidos muy complejos ni de muy larga duración, sino mucho más cortos, que es como desafortunadamente estamos consumiendo contenidos hoy en día, pero que realmente vayan al punto a generar alertas y soluciones a ese tipo de problemáticas. Mónica, unos segundos más para que nos indique dónde podemos buscar esos contenidos gratuitos que la Fundación Tigo Movistar nos ofrece en las páginas web. Bueno, tenemos como dos puntos de acceso a este tipo de contenidos que les he venido contando. Uno, la página digital de la Fundación Telefónica Movistar en Colombia, www.fundaciontelefónica.co. Ahí pueden acceder a muchísimos de los contenidos, tanto de educación para profesores, todo el programa Profuturo, todo el proyecto Escuelatic Familia que está dirigido a padres, madres y cuidadores. Y bueno, y encontrar otros contenidos más de emprendimiento, de formación para el empleo, de acercarnos mucho más a estos temas de ciudadanía digital que con seguridad les van a gustar muchísimo. Y también dentro de la página de Movistar tenemos una sección especializada dedicada a estos temas, nuestro portal Dialogando, todo el tema que trabajamos en conjunto con la gente de Red Papás de guías y demás. Ahí también pueden acceder a información. Son todos contenidos gratuitos, ahí tienen cursos que incluso pueden desarrollar de manera acompañada. Tenemos la posibilidad de acompañar la formación tanto de docentes como de padres, madres y cuidadores con asesores pedagógicos que van a estar validando que efectivamente se comprendan estos conceptos y se apliquen a la vida diaria, y que quien esté interesado en esto no se sienta solo, no sienta que no va a entender, sino que efectivamente lo va a entender y lo va a aplicar en su vida diaria de diferentes formas. Entonces ahí están, son cursos certificados, como les digo, son gratuitos, se desarrollan de manera virtual o híbrida dependiendo del contexto, pero la idea es que sepan que están ahí, que pueden acceder a ellos cuando quieran, que la limitación en las formaciones está en más el tiempo que cada uno le quiera dedicar y el compromiso que se genere con entender cómo funcionan estos temas tecnológicos y cómo entender qué herramientas hay para poder generar esos entornos digitales seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes. Enhorabuena por todo esto que están haciendo, Mónica, y gracias de nuevo por haber estado con nosotros en 2 emisiones de Audiencias Capital. Hasta la próxima. Ustedes muchas gracias y que tengan muy feliz día. Llegamos al final de este capítulo de Audiencias Capital, un espacio pensado para escuchar, dialogar y poner en el centro los derechos de quienes nos ven y nos acompañan. Queremos invitarlos a seguir siendo parte de esta conversación. Escríbanos todos sus comentarios, preguntas, sugerencias al correo defensoría@canalcapital.go.co. Su participación es clave para fortalecer este programa y para construir entre todos audiencias más informadas y protegidas.
En Canal Capital queremos resolver tus inquietudes. Por eso tenemos para ti los siguientes canales de atención para atender todas tus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones. 1. Nuestras oficinas en la Avenida El Dorado número 6663, piso quinto en la ciudad de Bogotá. 2. Nuestra página web canalcapital.gov.co en la sección Atención y Servicios a la Ciudadanía, opción PQRSD. 3. Nuestro chat virtual, ubicado en la parte inferior de nuestro sitio web. 4. El correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. 5. El sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha. 6. Nuestra línea telefónica +57 601 457 8300, extensión 5013, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m. Nuestro canal de WhatsApp +57 320 901 2473 o nuestra página de Facebook @Canal Capital Oficial. Canal Capital, en el corazón de tu opinión. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de la entrevista y gracias también a nuestra invitada Mónica Hernández por su tiempo y sus aportes. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.